se graba el chat. Quiero que me coloquen en el chat, me coloquen presente, ¿ya? Y su curso, si es que no lo tiene puesto en su nombre, ¿ya? Por favor, ahora. Ya. Entonces, como vimos el jueves pasado, ¿verdad? Que tuvimos esta clase adicional para reforzar y clarificar estos conceptos de disoluciones y propiedades coligativas. Hoy día vamos a seguir en la misma línea, ¿ya? Pero esta vez reforzando y analizando algunos ejercicios que ustedes ya han hecho, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Famoso Word. ¿Qué haríamos sin Word? Yo cuando era niño no existía Windows, existía solamente DOS, un sistema operativo como de texto. Y los procesadores de texto eran muy difíciles de usar. Se ocupaban todos con comandos así como control tanto, shift tanto, y no guardaban automáticamente, y era terrible. Bueno, yo cuando niño no tenía que hacer trabajos ni nada de ese tipo todavía, pero igual lo conocí. Ya, en función del tiempo, entonces vamos a comenzar. Acá está la guía, la evaluación parcial, la anterior, ya, y vamos a ir analizando estos ejercicios, ya. Por favor, a la gente que viene llegando, tiene que colocar presente y su curso si es que no lo tiene puesto en su nombre. Gracias. Ya, entonces, recuerden que yo en varias ocasiones ya les he dado algunas preguntas de alternativa, selección múltiple, ¿cómo se llama? Pero tienen que justificar su razonamiento, ¿ya? Porque la justificación, digamos, es la mitad del puntaje de la pregunta, ¿ya? Porque o sea, no saco nada con marcar alternativas así, bajo estas condiciones de trabajo, marcar solo alternativas. Ya necesito por lo menos que pongan el razonamiento de lo que están pensando, de por qué eligieron esa alternativa correcta, ¿verdad? Y bueno, y la otra cosa, ¿verdad? Es el honor, ya, el honor de hacer lo correcto, de hacer estas cosas porque me ayudan a desarrollar mi mente, mi razonamiento, mis conocimientos y habilidades en química y en ciencias, ¿ya? Así que espero que lo hagan solos, ¿ya? Y solas, ¿ya? Yo sé que, como les he dicho antes, el camino fácil es tentador, pero ustedes tienen que ser más fuertes, ¿ya? Tienen que saber lo que es bueno para ustedes, ¿ya? Entonces, vamos de lleno a las preguntas. La 1 aquí, en este caso, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas define mejor a las disoluciones? ¿Ya? Entonces recuerden que nosotros habíamos estado conversando el concepto de disolución y vamos a ir analizando estas alternativas. Dice, ¿están formadas por partes iguales? Puede ser, pero no expresa el concepto de disolución. ¿Son una combinación de disolventes? No, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que tener, en una disolución tenemos que tener un soluto y un disolvente. C, están formadas por soluto y disolvente. ¿Ya? Esa podría ser. ¿Están formadas solo por soluto? No. ¿Son la combinación de solo dos componentes? No. ¿Por qué? Porque si yo, recuerden que las soluciones o disoluciones, em, disoluciones cuando hablamos de dos componentes, soluciones en general, ¿ya? Pero estas
Recuerden que son mezclas homogéneas, son mezclas en las cuales sus componentes no se distinguen unos de los otros, formando una sola fase. Por ejemplo, si yo mezclo agua con aceite, van a quedar separados, ¿verdad? Porque es una mezcla heterogénea, bien famosa. Y de esta manera el agua con aceite no va a conformar una disolución, porque es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Entonces, insisto, las disoluciones son mezclas homogéneas. Por lo tanto, la mejor alternativa que da cuenta de eso es la C, que dice están formados por soluto y disolvente. ¿Ya? Es como un concepto clave dentro de la definición de disolución. 2. ¿Qué se forma al disolver una sal en agua? ¿Un compuesto? No, porque recuerden que los compuestos son moléculas conformadas por dos o más átomos, ¿ya? Entonces, el agua es un compuesto, la sal es un compuesto, pero si yo mezclo agua con sal, no estoy formando un compuesto, ¿ya? Eso, recalcar esos conceptos basales de la química, es importante, ¿ya? Para que no nos confundamos. Bueno, si tienen alguna consulta, por favor, esperan a que yo termine de hablar, prenden el micrófono, profe, yo no entiendo bien esto, etcétera, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué se forma al disolver una sal en agua? Compuesto no, una mezcla homogénea o disolución, ya podría ser, una mezcla heterogénea no, coloide no, suspensión no. Ya recuerden que el coloide y la suspensión son tipos especiales de mezclas heterogéneas que tienen que ver con el tamaño de las partículas, ¿ya? Una suspensión, uno de los componentes queda como sobrenadando, queda como arriba. Y en el coloide queda como una especie como de gel. Sí, sí, mi amor, pero no. Busca el jabón, está en la tina el jabón, ¿ya? Ya, vaya a lavarse las manitos. Y no me interrumpa más. Ya, entonces, como les decía, en la 2, ¿qué se forma al disolver una sal en agua? Sería una mezcla homogénea o disolución. Porque sabemos que al mezclar estas dos sustancias vamos a obtener una mezcla homogénea porque yo no distingo la sal en el agua, porque queda totalmente disuelta, formando una sola fase y eso es una disolución química. Continuamos. 3. Respecto a la relación de la solubilidad de los sólidos y los gases, con los cambios de temperatura, señala cuál o cuáles afirmaciones son correctas. Pero un segundo, voy a cerrar la puerta. Entonces, dice, número 1 romano. La solubilidad de un gas aumenta con el aumento de la temperatura. Ya. Ya, recuerden que aquí aparece, este es como un fenómeno que es como contraintuitivo. Ya nosotros como, siempre ¿a qué me refiero? Siempre cuando aumentamos la temperatura de las sustancias, ¿verdad? Estas aumentan la energía vibracional o de movimiento que tiene cada una, empiezan a chocar más, hay más colisiones, y nosotros diríamos, ah, bueno, entonces, si hago eso en una disolución gaseosa, yo aumentaría la solubilidad del soluto porque aumento como la dispersión de porque aumento la energía del sistema y las moléculas van a chocar más. No. Pero en los gases, lo que ocurre es que como ya están separadas sus moléculas porque son gases, yo al aumentar la temperatura de una disolución gaseosa, lo que hago es que se separen demasiado. Entonces no aumenta la solubilidad, sino que disminuye, ¿ya? Entonces uno pensaría así intuitivamente, pero siempre cuando aumento la temperatura, aumenta la energía de las moléculas y eso va a aumentar la solubilidad, o sea que se disuelva mejor y más rápido. Pero en el caso de los gases no, porque separo demasiado las moléculas. Entonces disminuye la solubilidad de estos, ¿ya? Entonces, la 1, no.
2. En general, la solubilidad de un sólido aumenta con el aumento de la temperatura, ¿ya? Y en realidad, en los sólidos no impacta el aumento de la temperatura porque están como en estado sólido, ya se producen como un aumento vibracional de las moléculas, pero no aumenta su solubilidad. Recuerden que el concepto de solubilidad era que el soluto se dispersaba completamente en el solvente, ¿ya? Dispersándose, distribuyéndose uniformemente en este. Ujú. Luego 3. La solubilidad de un gas disminuye con el aumento de la temperatura. Bien, eso es correcto, es lo que acabamos de decir cuando negamos el número 1 romano. Luego 4. La solubilidad de los gases no depende de los cambios de temperatura. Y bueno, claro que depende, ya porque si yo lo aumento, si yo lo aumento, la solubilidad de los gases no depende de los cambios de temperatura. Sí depende, porque puedo aumentarlo a límites que no sean que pierda solubilidad y eso ya produce un cambio en esto, ¿ya? Igual depende de ello. Ya, entonces, la 3, la solubilidad, ¿cuál es la 3? Es la que está acá, y es la única que tiene la alternativa 3. Ahora, dice, en general, la 2, para reafirmar la 2, en general la solubilidad de un sólido aumenta con el aumento de la temperatura, ¿ya? Ya, en general no impacta, depende de la temperatura, claro, ¿ya? Porque si yo aumento mucho la temperatura, obviamente que esos sólidos van a volverse maleables. Si, por ejemplo, si estamos hablando de una disolución sólida, por ejemplo, como el latón, como el bronce, ¿verdad? Que es estaño con cobre, eso es sólido. Pero si yo lo aumento a temperaturas altas, ya eso se va a volver maleable y de igual manera va a impactar en la solubilidad de estos sólidos, ¿ya? Entonces, la 2 a temperaturas, a ciertas temperaturas, a temperaturas altas, la 2 sería correcta, ¿ya? Entonces, aquí la única alternativa que me da es la 2 y la 3, ¿ya? Luego, 4. Bueno, a ver, pequeña pausa. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos y chiquillas? Después también vamos a revisar los ejercicios de la guía de reforzamiento de propiedades coligativas, que habían unas cosas con gráfico, igual unas cosas que necesitaban su explicación también. ¿Dudas? Por favor, interactúen conmigo. No, yo no No, yo tengo no. duda. De hecho, tengo todo bueno. Ahora. Ya muy Igual. bien. Ya muy bien. Sí, porque si no interactúan conmigo los voy a tener que destruir en Free Fire o algo así. Ya. Es Arroba que José. como que le habláramos cuando terminara de hablar, pero no sé cuándo es eso. Así que Ah, ya, ya, ya. espero nomás. Ya, entonces hay una Porque opción. tenía una duda, por ejemplo, que era lo de Dígame. que cuando disuelves sal con agua, consigues una disolución o mezcla hom- homogénea cuando Ujú, disuelves sal con agua. O ¿sí? sea que disolución es sinónimo de mezcla. Mezcla homogénea. Vale. Solo mezcla homogénea. Ya, una mezcla heterogénea no es una disolución. Ya. ¿Ya? Eso. Ya. Oye, a propósito, claro, como yo estoy ahí todo el rato hablando, mira, pero hay unas reacciones que uno puede colocar acá, como levantando la manito, y me avisa, tal persona está levantando la mano. Entonces ahí yo puedo hacer una pausa, y digo, esa persona que por favor ahí me plantee su duda por micrófono. ¿Ya? ¿Hagamos eso? A Ya, mí no me entonces salió una después... mano levantada. ¿Ah? Me sale un pulgar arriba y una mano aplaudiendo. No sé cómo poner la reacción de mano. Bueno, pero interrúmpanme nomás así, onda, profe, tengo una duda, ¿ya? Sí, para que vayamos avanzando y no se queden con las dudas. Ya, entonces vamos a la 4. En una disolución química, el soluto se caracteriza por
A, ¿es el componente mayoritario de la mezcla? No, ¿verdad? Porque ese es el solvente. B, ¿corresponde a la fase dispersa de la disolución? Podría ser. C, ¿existe como componente único en la disolución? No, porque sabemos que una disolución, como la palabra lo dice, el prefijo di, mínimo tiene dos componentes, si no, no sería disolución. Y D, presenta el mismo estado físico que el disolvente, no, porque sabemos que hay disoluciones que pueden estar en distintos, sus componentes, solvente y soluto, vale decir, pueden estar en distintos estados físicos. ¿Ya? Después la E dice ser siempre un electrolito. Ya recuerden que un electrolito es un soluto que se disocia y permite, y como se disocia en iones, o sea, en moléculas cargadas eléctricamente, puede transferir una corriente eléctrica. ¿Ya? Por eso que el agua potable que está llena de sales transmite la electricidad y por eso nos podemos electrocutar con ella si tocamos los enchufes con el agua, con las manos mojadas o el interruptor, etc. ¿Ya? Pero los solutos no siempre son electrolitos. Hay algunos solutos que no se disocian en agua y que no forman, no son de una naturaleza iónica, por lo tanto no van a transferir una corriente eléctrica. ¿Ya? Así que no siempre son electrolitos. Ya, entonces la alternativa que más corresponde acá es la B. ¿Por qué? Dice, corresponde a la fase dispersa de la disolución. Claro, porque siempre el soluto, vamos a esperar que eh, se disperse, se vuelva soluble en el solvente, ¿verdad? Ya. 5. ¿Cuál de las siguientes sustancias corresponde a una sustancia pura? Ya, recuerden que una sustancia pura es una sustancia que no se puede separar por métodos físicos, ¿ya? Yo no puedo agarrar ninguno de los métodos de separación de mezclas vistos, ni tamizado, ni decantación, ni destilación, no los puedo separar por esos métodos de separación de mezcla, ¿ya? ¿Por qué? Porque una sustancia pura es un solo tipo es un solo tipo de sustancia, un solo tipo de molécula, ¿ya? Entonces revisemos las alternativas. La leche, no, porque la leche tiene agua, tiene glucosa, tiene grasas, tiene vitaminas, tiene minerales, bla, 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 ¿ya? Después, la C, yogur tampoco, también es un montón de componentes mezclados. Detergente tampoco, ¿verdad? Porque tiene, qué sé yo, tiene antigrasas, tiene un desinfectante, tiene varias sustancias, ¿verdad? Y el aire tampoco. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla de distintos gases, ¿verdad? Tenemos nitrógeno en su mayoría, como conocemos desde que nos hablan desde chicos, de los componentes de la atmósfera, ¿verdad? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene neón, tiene un montón de otros de gases nobles en pequeñitas cantidades, ¿verdad? Pero mayoritariamente nitrógeno y oxígeno, y eso ya es una mezcla con muchos componentes, está lejos de ser una sustancia pura. En cambio, si vamos a la alternativa B, ¿verdad? La alternativa B es glucosa. La glucosa es una sola molécula, que se llama, o sea, cuya fórmula química es C6H12O6. Bueno, y es una molécula súper importante para los seres vivos. Ya es como el carbohidrato por excelencia que ocupan millones de seres vivos en este planeta, ¿ya? Incluidos nosotros, por supuesto. De hecho, por ejemplo, como dato freak así, las neuronas de nuestro cerebro solo se alimentan de glucosa, solo de glucosa, ¿ya? De ningún otro carbohidrato. Por eso es tan importante consumir carbohidratos, porque nosotros los separamos en glucosa o los transformamos en glucosa, ¿ya? Energía de primer uso. Vamos a la siguiente pregunta. Un estudiante, un estudiante tiene en un recipiente una sustancia formada por una mezcla entre agua, alcohol y acetona. ¿Cuál de las siguientes técnicas debería utilizar para separar los componentes de su mezcla? Entonces, fíjense que agua, alcohol y acetona, ¿ya?
Está como difícil de separar porque son sustancias que forman una disolución, o sea, una mezcla homogénea. No podemos distinguir, no podemos decir, ah, mira, acá está la acetona, acá está el agua, acá está el alcohol. No, se queda invisible, no podemos observar sus componentes, ¿ya? Es lo que hablábamos del concepto de disolución. O sea, de solución más bien, porque en este caso tiene 3 componentes, ¿verdad? Entonces sería una solución. Entonces, ¿cómo separamos esto? Bueno, igual se puede separar. Decantación no, porque ninguno de ellos va a decantar. Tamizado, que es en buen chileno como separar con un colador, tampoco, ¿verdad? Porque las moléculas de alcohol, acetona y agua son más o menos son muy pequeñitas, son como de un tamaño similar. Entonces yo no puedo, recuerden que el tamizado me sirve cuando tengo un componente en verdad tiene tremendas partículas, entonces quedan atrapados en el colador, ¿ya? Entonces no se puede el tamizado. Después la filtración, que bueno, es básicamente lo mismo que el tamizado, pero con un filtro, ¿verdad? Que atraparía a partículas mucho más pequeñas. De todas maneras, tampoco nos sirve porque las moléculas de alcohol, acetona y agua son súper pequeñas y ninguna de ellas quedaría atrapada en un filtro, por ejemplo, un papel filtro o de otra clase. Y también tenemos la cromatografía, recuerden que la cromatografía es la separación de distintos componentes en un papel especial, podemos ver cuánto avanza, cuando son absorbidos estos componentes en un papel, dada su forma y su peso de las moléculas, van a avanzar de distinta manera en el papel. Ya algunas moléculas van a avanzar más en el papel y otras van a avanzar menos, ¿ya? Ahora, claro, esto en teoría podría ser aplicable, ya a la cromatografía, pero para separarlas propiamente tal, vamos a la alternativa B, que es la destilación. Que recordemos que la destilación ocupa los distintos puntos de ebullición de las sustancias para poder separarlas. Ya recuerden que el alcohol ebulle a cierta temperatura, el agua ebulle a otra temperatura y la acetona ebulle a otra temperatura. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un montaje experimental donde tengo como un frasquito con una llavecita arriba, ¿verdad? Y lo caliento eso. Y digo, ya a tantos grados va a evaporar primero la acetona. Entonces yo abro la llavecita y se me va a evaporar la acetona y va a ir y si yo en mi montaje experimental tengo conectado todo eso a un tubito, puedo llevar la acetona que se está evaporando a un recipiente, ¿ya? Y después yo cierro la llavecita y cambio el frasco y ahora viene el punto de ebullición del alcohol, por ejemplo, ¿ya? Y también lo puedo separar por el mismo proceso y lo pongo en otro recipiente. ¿Ya? Y el agua podría quedar en el recipiente original. La destilación, recuerden, que ocupa los distintos tipos de puntos de ebullición de cada sustancia, porque cada sustancia tiene distintos parámetros, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, chicos, chicas? No, ¿Todo bien? sí, todo bien. Ya, seguimos entonces. Alguien preguntó qué es eso en el chat. A ver. ¿Qué es eso? Pero, Lucas Ferrier, ¿a qué se refiere? Lucas. Ah, ya. Ya. Bien, Lucas. Ya, cualquier nueva duda me dice. Ya. Entonces, continuamos. 17. Numerosos materiales que observamos en el entorno corresponden a soluciones. ¿Qué son las soluciones? ¿Sustancias puras en estado elemental? No. ¿Mezclas de distintos materiales líquidos?
No, porque sabemos que también hay soluciones que tienen sólidos, gases, ¿verdad? C, mezclas cuyos componentes se distribuyen uniformemente, ya, por ahí podría ser. D, sustancias puras formadas por un mismo tipo de componente. No, porque sabemos que son mezclas homogéneas. Y E, ninguna de las anteriores. Ya. Entonces acá la alternativa sería C, porque esto, recuerden, dice mezclas cuyos componentes se distribuyen uniformemente. Y eso nos está diciendo, ¿verdad?, que es una mezcla homogénea, una mezcla inmiscible, una mezcla cuyos componentes no se distinguen los unos de los otros, por lo tanto, estamos frente a una solución química, también conocida como mezcla homogénea. ¿Ok? Ya. ¿Estoy grabando? Sí. A ver, chat. Chat. No me muestra el chat. Está más bugueado este Zoom. Ya, bueno, después lo veo. Ya avanzamos a la 8. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Cuál de las siguientes características es propia de una mezcla heterogénea? Ojo, heterogénea. Entonces dice, A está formado solo por compuestos. ¿No? Puede ser otro tipo de sustancia. B se origina al combinar líquidos y sólidos. Hay mezclas heterogéneas que tienen distintos tipos de componentes, no solo líquidos y sólidos. C, se pueden distinguir sus distintos componentes, ya ahí estamos hablando de una característica fundamental de las mezclas heterogéneas. D, sus componentes están distribuidos de manera uniforme, no, porque eso es la de las mezclas homogéneas, no heterogéneas. Y E, las hay solo líquidas. No, porque también pueden haber sólidas, pueden haber mezclas heterogéneas, no sé, si yo mezclo agua con arena, estoy conformando una mezcla heterogénea, pero no es una mezcla líquida, también tiene sólidos. Ya, entonces, la alternativa aquí que da mejor cuenta de una característica fundamental, de hecho, de una mezcla heterogénea es la C, que dice, se pueden distinguir sus distintos componentes. Siempre en una mezcla heterogénea vamos a distinguir sus componentes. ¿Ya? Eso es una característica definitoria. Ya, 9. ¿Cuál de los siguientes materiales corresponde a una solución donde el soluto y el solvente son sólidos? Sal, no. De hecho, la sal sola no es una disolución. Es un compuesto puro. Después, cobre, tampoco, es una sustancia pura. ¿Ya? Es un elemento, de hecho, es un elemento. Madera. La madera es celulosa, ¿ya? Es celulosa. Y es una sola molécula, la molécula de celulosa, con la cual hacemos papel también, ¿ya? Pero siempre la madera es solo celulosa. Y la glucosa, que estábamos viendo, ¿verdad?, que es una sustancia pura. Entonces, solamente de todas estas alternativas, la única que corresponde a una solución, ¿verdad?, o sea, que tiene un soluto y un solvente sólidos, es el bronce. ¿Por qué? El bronce, recuerden que es la mezcla entre estaño y cobre. El estaño como soluto porque está en menor proporción y el cobre como solvente porque está en mayor proporción. ¿Ya? 10. Las aleaciones como el latón y el acero son muy útiles para materiales de construcción, perfiles, manillas, rejillas, etc. ¿A qué tipo de solución corresponden las aleaciones latón y acero? Bueno, aquí, ¿verdad? Sabemos que el latón es un sólido y que el acero es un sólido. Entonces no habría mayor duda, creo yo, en puntualizar que es la alternativa B. Ujú. ¿Todo claro hasta acá, jóvenes? A ver la hora. Oye, estamos medio en la hora.
Ya, acá la 11, vamos a la pregunta 11, vamos a ir acelerando el paso para poder ver las preguntas de propiedades coligativas. Ya. Acá en la 11 sale un montaje experimental, ¿verdad? Donde tengo un matraz, ¿verdad? Con una solución acuosa de cloruro de sodio y agua. ¿Ya? Y si se fijan, esto está conectado, ¿verdad? Está conectado con un tubito a otro matraz. ¿Ya? Entonces, esto se calienta no con un mechero, sino que con un calefactor. Y dice al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El matraz 2 contiene después de un tiempo una mezcla heterogénea. En el matraz 1 hay una solución de agua y cloruro de sodio, ¿ya? Que es una mezcla homogénea. Entonces no veo cómo no veo cómo pueda aparecer en el matraz 2 una mezcla heterogénea si estamos partiendo con una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces la A no. B. El matraz 2 contiene después de un tiempo mayoritariamente agua líquida. Podría ser. ¿Por qué? Porque acá si se empieza a evaporar el agua, como yo les mencionaba antes con la destilación, se empieza a evaporar el agua, ¿verdad? Y empieza a moverse por el tubito hasta llegar hasta hasta el otro matraz, ¿ya? Donde condensaría nuevamente este vapor de agua y se volvería líquido otra vez y empezaría a caer acá al matraz. Si se fijan, por eso aquí dice refrigerante, porque eso bajaría la temperatura del vapor de agua y la haría condensar y caería en forma de agua líquida al matraz 2. Entonces, C. Es imposible separar el cloruro de sodio contenido en el matraz 1 porque es una mezcla homogénea. Sabemos que podemos separarlo por destilación. D. A medida que transcurre el tiempo, disminuye la concentración de la solución contenida en el matraz 1. No, pues no disminuye, porque si nosotros le sacamos agua, va a aumentar la concentración, porque recuerden que la concentración tiene que ver con la proporción de soluto en el solvente. Mientras, mientras mayor sea la proporción de soluto, más concentrado va a estar. Pero si a eso yo le quito agua, porque se está evaporando, ¿verdad? Porque estoy calentando eso, si le quito solvente, va a haber mucho más soluto ahí, entonces no va a disminuir la concentración, sino que va a aumentar, ¿ya? Para que disminuyera la concentración, yo tendría que echarle agua al matraz 1 para que disminuyera, ¿ya? Luego la concentración de la solución contenida en el matraz 2 al término del experimento es mayor que la concentración de la solución contenida en el matraz 1. No, porque no estaríamos en presencia de cuando separáramos el agua de la sal, ¿verdad? ¿O es cloruro de sodio? Sí. Cuando separáramos el agua de la sal, lo que tendríamos serían los componentes de una disolución separados. No tendríamos dos disoluciones diferentes. No podríamos decir, oye, esta es más concentrada que la otra. ¿Ya? Entonces, acá, además que en el matraz 2 tendríamos solo agua. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa que resuelve esto, ¿verdad? Sería la que concuerda, es la B. El matraz 2 contiene después de un tiempo mayoritariamente agua líquida. Ya, luego vamos a la 12. ¿Cuál de las siguientes sustancias corresponde a una sustancia pura? Acá. Vinagre, eso que le echamos a las comidas. A mí me carga, pero es de usual echarle a las ensaladas. Es ácido acético con agua. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no sería una sustancia pura. Leche líquida
tampoco se inhibe una sustancia pura, ¿verdad? Porque es una mezcla que tiene, como decíamos antes, agua, proteína, grasa, glucosa, lactosa y otros carbohidratos. Y la D, bebida gaseosa, tampoco una sustancia pura, porque recordemos que tiene azúcar, tiene agua, tiene, no sé, ácido carbónico, tiene dióxido de carbono que le meten también para que burbujee. Entonces está lejos de ser una sustancia pura. El café express tampoco, porque tiene agua, café, azúcar, etc. Entonces acá la única que da cuenta de ser una sustancia pura es la sal común, cloruro de sodio, ¿ya? Porque es una sola sustancia, un solo tipo de molécula. Luego pasamos a la 13. Dice, los recipientes del dibujo contienen diversos materiales de uso cotidiano. Manjar, azúcar, yogur, jugo. ¿Cuál de ellos contiene una sustancia pura? ¿Ya? Entonces, manjar, evidentemente que no, ¿verdad? Porque tiene azúcar, tiene sólidos de leche. Bueno, el manjar, las recetas de manjares son variables, ¿ya? Pero lo que me refiero es que no es una sola sustancia, ¿ya? Luego tenemos el yogur, que también, como hemos conversado antes, también es una mezcla de distintas sustancias, y el jugo también, porque tiene agua, azúcar, qué sé yo, extractos de frutas, etc. Entonces, Colorante. ¿sí? Dígame. No, nada, profe. Nada, nada, nada. Entonces, acá por favor, interrúmpanme nomás si tienen duda. Entonces, aquí la única que da cuenta de ser una sustancia pura es el azúcar, porque el azúcar es sacarosa, ¿ya? Entonces sería alternativa B. Recuerden, sustancia pura, una sola molécula, una sola sustancia. Como su nombre lo dice, sustancia pura. Avanzamos. 14. La figura esquematiza 3 disoluciones acuosas de un mismo soluto. Entonces, tenemos en la disolución 1, fíjense, acá en la nomenclatura del esquema, ¿verdad? Que las moléculas de agua están simbolizadas con triángulos y las moléculas de soluto simbolizadas con circulitos negros, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, tenemos en la primera disolución 1, 2, 3, 4, 9 moléculas de agua y 6 moléculas de soluto, ¿ya? En la disolución 2 tenemos 8 moléculas de agua y 4 moléculas de soluto. En la disolución 3 tenemos 5 moléculas de agua y 5 moléculas de soluto. Entonces, al respecto, es correcto afirmar que la disolución 1 es la más concentrada. No, no es la más concentrada, porque si nos damos cuenta, acá en la 1, las moléculas de agua están en mayor cantidad que las moléculas de soluto en comparación con las otras dos disoluciones. B, la disolución 3 es la más concentrada. Sí, podría ser. Espérenme, voy a apagar el Discord. Estoy tirando mucho mensajito. Ya. Entonces, podría ser, porque si se fijan, la proporción de soluto y solvente, la disolución 3 es 1:1, ¿ya? Es la misma cantidad de soluto, la misma cantidad de moléculas de soluto que la misma cantidad de moléculas de agua. Y si lo comparamos con las otras disoluciones, ¿verdad? Eso es como el mayor grado de concentración que se muestra acá. C. Las disoluciones 1 y 2 tienen igual concentración. 1 y 2. No, ya vimos que no, ¿verdad? Cada uno tiene como su propia concentración. D. La disolución 1 es más concentrada que la disolución 3. No, porque si se dan cuenta, ¿verdad? En la disolución 1 hay 9 moléculas de agua y hay 6 moléculas de soluto. O sea, hay 3 moléculas más de agua que de soluto. ¿Ya? Por lo tanto, está más disuelto el soluto en la solución 1 que en la solución 3. Y luego, en la E, la concentración de la disolución 3 es mayor que la concentración de la disolución 3 es mayor que la concentración de la disolución 2. Sí, ¿por qué? Porque acá, ¿verdad? Como decíamos, la mayor concentración se encuentra en la disolución 3 porque el número de moléculas de soluto y solvente es igual.
en la disolución 3. Entonces, la alternativa, pero déjenme revisar bien, la disolución 1 es la más concentrada, no, la disolución 3 es la menos concentrada, no, porque sabemos que es la más concentrada. C, la disolución 1 y 2, no, no tienen igual concentración, la disolución 1 es más concentrada que la disolución 3, no. Entonces la que sería correcta de todas estas afirmaciones mostradas en las alternativas es la E, ¿ya? La concentración de la disolución 3 es mayor que la concentración de la disolución 2, ¿ya? Y esas eran todas las preguntas sobre esta guía. Ahora voy a compartir pantalla con la otra. Ya. Perdón, a lo mejor cambié muy rápido la guía. ¿Estamos ok con la otra guía? ¿Dudas, consultas? Chicos, chicas. Yo no, ninguna. ¿No? Ya, súper. Entonces, vamos a estas que son un poquito más complejas. Entonces, esto es Profe, sobre... pero esta no es la evaluación de ahora. No, no es la evaluación de ahora. No, esta es la penúltima. Por eso la vamos a razonar. Es la guía de ejercitación. ¿Ya? La evaluación no la vamos a explicar, porque con todo lo que ya hemos conversado acerca de esto no deberían tener ningún problema, además que es muy breve también, entonces no deberían tener ningún problema con la evaluación de disoluciones y propiedades coligativas. Es súper cortita, creo que son 5 preguntas, ¿ya? Pero vamos a revisar esta. Esta guía es de la semana 22, por si acaso. Era la Ujú, que pregunta. claro. Entonces, aquí vamos a esta pregunta, dice, las soluciones, a ver, déjenme ver cuántas preguntas son estas. Ya son 6, ¿no? Ya, entonces, las soluciones presentan distintas propiedades. Entre ellas están las propiedades coligativas de las soluciones. ¿De cuál de los siguientes factores dependen las propiedades coligativas de una solución? Ya. Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que las propiedades coligativas ya están definidas eh, principalmente ya porque dependen de la cantidad de soluto disuelto en la solución, ¿ya? Dependen de la dicho en otras palabras, dependen de la concentración de soluto presente en la disolución, ¿ya? Solo de eso. Entonces, ¿la naturaleza química del soluto? No. La naturaleza química del solvente? Tampoco. La temperatura a la que se prepara la solución? No, tampoco. ¿Ya? Entonces solamente de la cantidad de soluto disuelto en la disolución, o dicho de otra manera, de la concentración de la solución. ¿Ya? 2. En algunas ciudades donde en invierno cae mucha nieve, se le agrega sal NaCl a la nieve, o a la nieve, que es agua congelada, ¿verdad? ¿Para qué se hace esto? ¿Para aumentar el punto de congelación del agua? No, ¿verdad? Porque no me conviene que el agua congele a una temperatura mayor, ¿ya? Para disminuir el punto de congelación del agua, sí, podría ser. Para aumentar la tensión superficial del agua congelada, no. Para disminuir la tensión superficial del agua congelada, no. Para aumentar la densidad del agua, tampoco. Ahí se mete con propiedades del agua que no se modifican, la tensión superficial y la densidad, ¿ya? O sea, por ejemplo, podemos hablar de tensión superficial del agua cuando estamos con agua líquida, ¿ya? Y podemos hablar claro que la densidad del agua cambia, es una cuando es sólida y es otra cuando es líquida. Por eso el hielo flota, ¿ya? Pero, pero no se le echa sal por esas razones, ¿ya? Sino que
para disminuir el punto de congelación del agua. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las propiedades coligativas es la disminución del punto de congelación, ¿ya? Entonces, a una disolución que tenga mucho soluto, mucha sal en este caso, va a congelar a una temperatura menor que el solvente por sí solo, ¿ya? Porque como hablábamos antes, las moléculas de soluto van a interferir en la formación del sólido, del solvente, porque están entre medio, ¿verdad? Porque recuerden, como son disoluciones, son mezclas homogéneas, ¿verdad? Entonces el soluto está distribuido uniformemente, entonces va a obstaculizar en cada uno de los lugares, por decirlo así, donde las moléculas de agua quieran cristalizar o congelarse, ¿ya? Entonces, claro, se le echa sal a la nieve, entonces la nieve se empieza a mezclar con la sal y esto va a permitir que se disuelva, se funda, mejor dicho, correctamente. Se funda la nieve, ¿verdad? Se va a volver líquida. ¿Por qué? Porque como se mezcló con sal, ahora necesita una temperatura mucho menor para congelarse. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Dudas? Por eso esta guía era como un poco más difícil, porque había que razonar, había que manejar bien algunas cosas para contestar algunos conceptos. ¿Dudas? Ya me voy a apurar porque estamos en la hora. Entonces, la 3 dice, ¿cuál de los siguientes gráficos describe correctamente la variación de la presión de vapor de una solución de soluto no volátil respecto a la presión de vapor del solvente puro a diferentes temperaturas? Ya. Entonces recuerden que una de las propiedades coligativas era la disminución de la presión de vapor, ¿verdad? Entonces, espérense, rápido, voy a abrir el Paint. Mi super pizarra. Ya, entonces recuerden que acá teníamos, ¿verdad? Aquí teníamos un recipiente cerrado, ¿verdad? Y teníamos... les explicaba yo que naturalmente en un líquido van a evaporarse algunas moléculas, ¿verdad? Van a pasar a ser gas, van a pasar a ser vapor, ¿ya? Entonces, esas moléculas que están en fase gaseosa van a presionar, a eso se llama presión de vapor. ¿Y contra qué van a presionar? Bueno, van a presionar contra las paredes del recipiente, por supuesto, y también contra el líquido mismo, las moléculas que están en fase líquida, ¿ya? Pero si yo le meto solvente a esto, si yo le meto soluto a esto, esas moléculas van a interferir para que las moléculas de solvente se transformen en gas. Y como van a interferir, ya van a haber menos moléculas que pasen a ser gaseosas, por lo tanto va a haber menos moléculas que van a presionar contra el recipiente y contra el líquido mismo, ¿ya? Por eso se habla que una de las propiedades coligativas es la disminución de la presión de vapor, ¿ya? Entonces, ahora vamos a... Espérenme, voy a cambiar nuevamente a la guía. Acá. Ya, entonces, si se fijan acá, tenemos gráficos de dos ejes, ¿verdad? En el eje X tenemos temperatura en grados Celsius y en el eje Y tenemos presión en milímetros de mercurio, que es una medida de presión, ¿ya? Entonces recuerden que los gráficos de dos ejes, ¿verdad? Plano cartesiano, me dice cómo se desenvuelve una variable con respecto a la otra. ¿Cómo cambia una variable con respecto a la otra? Aquí estamos repasando también una habilidad fundamental que es la lectura de gráficos, ¿ya? Entonces lo que sucede
es que primero tenemos que saber que el solvente solo va a tener una mayor presión de vapor, ¿ya? Porque sus moléculas van a escapar mucho más fácil a la fase gaseosa en ausencia de soluto, porque no hay soluto que moleste, para que estas moléculas se evaporen y, siendo vapor, presionen contra el recipiente y contra el líquido, ¿ya? Pero con soluto, la presión de vapor tiene que ser menor que la del solvente solo, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué gráfico da cuenta de esto. Aquí, fíjense, si yo me pongo en la mitad del gráfico, voy a agrandar esto. Ya, si yo me pongo acá en la mitad del gráfico, o sea, que en la mitad de la escala de temperatura, y voy hacia arriba, me encuentro con la curva que habla sobre la solución, ya, o sea, del soluto con solvente. Y si se fijan, la presión acá, sí, acuérdense que es un plano cartesiano. Esas curvas están dadas por los puntitos que son la intersección de los valores del eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces, si yo subo, me encuentro con ese punto de la curva, estamos en la mitad de la temperatura, estoy diciendo, y después si voy al eje Y, que es presión, voy a estar acá, por acá. ¿Ya? Y si voy ahora, parto de nuevo desde la mitad del eje de temperatura, desde la mitad de la temperatura, y subo ahora, pero ahora voy a la curva del solvente solo, y subo, y llego hasta esa curva, y ahora voy al eje Y, la presión es mucho mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin ir más lejos, acá la alternativa A me está dando cuenta, fíjense, de que a una temperatura el solvente tiene una presión mucho más grande, una presión de vapor, estamos hablando, recuerden, mucho más grande que la solución. A la misma temperatura, la solución tiene una presión mucho menor. Porque recuerden, el soluto interfiere con las moléculas del solvente y hace que escapen menos a forma de vapor, y por lo tanto este vapor va a presionar menos. ¿Se entiende? Sara, ¿está por ahí? ¿Se entiende ahora mejor o no? Que la Sara me había preguntado esto antes, ¿ya? Sí, ¿Sí? Entonces, si sí. ustedes hacen el mismo análisis con todas las otras alternativas, se van a fijar que nos da cuenta de lo que estamos conceptualmente explicando, que recuerden que la presión de vapor del solvente solo tiene que ser mayor que la de la solución, ¿ya? Entonces, la única que da cuenta de eso es la alternativa. Si ustedes hacen el mismo análisis con las otras curvitas, no va a dar cuenta de esto que estamos mencionando, ¿ya? Ya, luego, a ver cómo estamos ahora. Ya, después dice, 4. Las propiedades coligativas explican la variación del punto de ebullición de la presión de vapor que sufren algunas disoluciones. ¿De qué dependen las variaciones mencionadas? Recuerden que dice, las propiedades coligativas explican la variación del punto de ebullición de la presión de vapor que sufren algunas disoluciones, sí. ¿De qué dependen las variaciones mencionadas? Ya, como decíamos, recuerden que estas propiedades coligativas dependen de la concentración de soluto. ¿Y qué alternativa da cuenta de eso? El volumen se agrega en el soluto, el tipo de partículas de soluto, el tipo de disolvente y de soluto que se combinan. No, la alternativa que daría cuenta de eso es la alternativa D, ¿verdad? El número de partículas de soluto que se agrega al solvente. ¿Ya? Por ejemplo, recuerden que las propiedades coligativas solo dependen de la concentración de soluto. ¿Ya? Entonces, obviamente que estas propiedades se van a manifestar más si yo agrego unas grandes concentraciones de soluto a un solvente.
y la... Ahí, me quedan dos. Paz tiene dos recipientes, 1 y 2, con la misma disolución, pero a diferentes concentraciones cada una. Cada una de las disoluciones las somete a un proceso de calentamiento y observa que el punto de ebullición de la disolución 2 es mayor que el de la disolución 1. Ya. Entonces, fíjense lo que aquí esto es clave. Las calienta ambas, están a distintas concentraciones. Las calienta ambas y observa que el punto de ebullición de la disolución 2 es mayor que el de la disolución 1. Ya. Si el punto de ebullición de la disolución 2 es mayor, o sea que necesita mayor energía, necesita llegar a una temperatura mayor para empezar a ebullir, para empezar a evaporarse, significa que la disolución 2 tiene una mayor concentración de soluto. Ya, porque recuerden que las moléculas de soluto van a interferir con las moléculas de solvente y van a hacer más difícil que las moléculas de solvente escapen en forma de vapor. ¿Ya? Entonces, ¿qué alternativa da cuenta de que la disolución 2 tiene una mayor concentración que la disolución 1? Veamos. La disolución 2 presenta mayor número de interacciones soluto-disolvente, por lo que se requiere mayor cantidad de energía para la separación de moléculas, claro. Entonces, aquí dice que la disolución 2 está a una mayor concentración, pero lo dice como de otra manera. Fíjense, dice, presenta mayor número de interacciones soluto-disolvente. Quiere decir que hay mayor interacción entre moléculas de soluto y disolvente. ¿Y cómo puede haber mayor interacción entre moléculas de soluto y disolvente? Habiendo más moléculas de soluto, ¿ya? Entonces, acá la alternativa correcta es A. Luego pasamos a la 6. En el siguiente gráfico se muestran dos curvas sobre presión de vapor y temperatura. La primera corresponde a datos obtenidos con un solvente puro y la segunda a los datos de una disolución. Entonces la primera curva, fíjense, la primera curva es solvente puro, que puede ser agua, y la segunda curva es de la solución, que puede ser, por ejemplo, agua con sal. Entonces fíjense bien, cuando leemos gráfico. ¿Qué muestra el eje X? Temperatura. ¿Qué muestra el eje Y? Presión. ¿Ya? Entonces, pregunta, al comparar ambas curvas, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta respecto a la presión de vapor? Dice que la presión de vapor del solvente puro es mayor que la de la disolución a una misma temperatura. Que la presión de vapor del solvente puro es mayor que la de la disolución a una misma temperatura. Entonces, pongámonos en esta temperatura. Si yo voy a esta temperatura y voy al solvente, dice, creo que se alcanza a ver como temperatura 0, dice, T0, esa temperatura la denominan así. Entonces, si voy a esa temperatura y muestro lo que pasa, voy hasta la curvita del solvente, ¿verdad? Y después voy al eje Y, me voy a dar cuenta que está por acá, la presión está alta, ¿verdad? Ahora, si voy a la misma temperatura, tomo la misma temperatura, y voy a la curva de la solución, me voy a dar cuenta que la presión, ahora miren, me voy al eje Y para constatar el valor de presión, y me doy cuenta que la presión de la solución a la misma temperatura es mucho menor que la presión del solvente solo. Entonces, que la presión de vapor del solvente puro es mayor que la de la disolución a una misma temperatura. ¿Ya? Esta es correcta. Y todas las demás nos dan cuenta de lo que sucede en el gráfico. En la B dice que la presión de vapor del solvente puro es menor que la de la disolución a una misma temperatura. No, porque es al revés. Dice que la presión de vapor del solvente puro y la de la disolución son independientes al aumento de la temperatura. No, la temperatura influye. D, que la presión de vapor del solvente puro es igual a la de la presión de vapor de la disolución de una misma temperatura. No, no son las mismas. Acabamos de ver al analizar la alternativa A. Y ninguna de las anteriores. Entonces, alternativa A, ¿verdad?
Ya, jóvenes, entonces hemos analizado varias preguntas. Espero que, no sé si tienen alguna duda, me Yo no interrumpen entendí por nomás. qué la 6. ¿Con quién hablo? Andrea Concha. Andrea, mira, lo que pasa es que la alternativa A es la única afirmación correcta cuando hacemos el análisis. Mira, dice que la presión de vapor del solvente puro es mayor que el de la disolución a la misma temperatura. Entonces, fíjate, aquí vamos a tomar esa temperatura que dice T0, la vamos a tomar. Entonces, vamos al solvente puro. Mira, subimos hasta la curva de solvente puro y nos encontramos ahí con la curva, ¿verdad? Entonces, veamos el valor de presión a esa temperatura para el solvente puro. Como veo el valor de presión, yendo hacia el eje Y, el eje vertical, el eje que me está mostrando la presión. Entonces, fíjate el valor de presión que me está mostrando ahí, es alto. ¿Ya? Entonces, ahora, voy a la misma temperatura, Andrea, mira, la misma temperatura, pero ahora voy a la curva de la solución, o sea, del soluto del solvente con soluto. Y mira, voy y llego hasta acá, a la curva, ¿verdad? Y voy a analizar el valor de presión a la misma temperatura, pero para la solución, o sea, no para el solvente solo, y si te fijas, aquí la presión es mucho menor, la presión de vapor para la solución. En cambio, para el solvente puro es mucho Ah, ya mayor. entendí. Porque recuerden, que la presión de vapor en un solvente solo es mucho mayor que en el mismo solvente, pero con soluto. ¿Por qué? Porque el solvente solo no tiene moléculas de soluto que le molesten para poder evaporar sus moléculas y que esas moléculas en forma de vapor estén presionando. Pero en un solvente con soluto, el soluto molesta, obstaculiza para que las moléculas de solvente se evaporen. Por lo tanto, vamos a tener menos moléculas en forma gaseosa, por lo tanto, vamos a tener menos moléculas presionando contra el recipiente o contra el líquido mismo. ¿Se entiende ahora, Andrea? ¿Se entiende mejor? Sí, sí entendí. Entonces, fíjense, a una misma temperatura, es la misma temperatura que estamos poniendo, voy a repetir, es la misma temperatura, pero vamos al solvente solo, ¡pum! Tremendo valor de presión. Y ahora, la misma temperatura, pero vamos a la solución, ¡pum! Chiquitito, el valor de presión. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entiende ahí mejor, Sara? Sí, gracias. Ya. Entonces, queridos y queridas, ya lo vamos a dejar hasta acá, estamos un poco sobre la hora. Ya cualquier consulta, cualquier duda que tengan, eh, anda en modo flash. No, es que imagino que tienen otras cosas que hacer y, bueno, todos, pues yo después aquí termino acá y entro a la clase de mi hijo, tengo que apoyar a mi hijo en su clase, mi hijo es chico. Y, y nada, pues, desearles que tengan un buen día y por supuesto, insisto, cualquier duda, consulta, me escriben un correo, ¿ya? Eh, y espero que estén muy bien y recuerden, síganse cuidando mucho, por favor, para evitar contagio, ahora más que nunca, ¿ya? No me abre el chat. Profe, yo no sé si le están llegando mis correos, realmente, porque no me aparece recibido ninguno, ni ninguna respuesta. Dígame su nombre. Andrea Concha Muñoz. Mi Ya, correo dice alumna Andrea Concha Muñoz. Ya, mira, yo voy a buscar tus correos y te voy a mandar un acuso de recibo si es que no hay ninguno. Ok, Ya, para que estés tranquila con eso de que me están llegando tus correos. ok, gracias. No me abre el chat. Habían una. Ahí me abrió, espérame. Ya. Ah, se están despidiendo. Ya. Se me cuidan entonces. Chao, chao. Cualquier Profe, cosa. Ah, ¿sí?
¿Quién me habló? Profe, Dígame. si yo tengo lista la prueba, se la mando al tiro, espero hasta el 28. No, mándemela al tiro, si está lista. Ya, Una cosa menos. sí. ¿Ya? Ya, chao. Ya, se cuidan. Chao, chao. Chao, profe. Ah. Chao, chao. El Barca. Chao, profe.